Comportamiento de la economía a escala global. Con este video se busca comprender los factores y tendencias actuales que impactan la economía global y explorar los retos y perspectivas para el futuro. Una breve introducción a la economía global. La economía global es el conjunto de interacciones entre economías nacionales, influidas por factores políticos, sociales y tecnológicos. Es importante mencionar que en un mundo interconectado, las decisiones de una región pueden impactar a nivel global. ¿Qué factores macroeconómicos influyen en el comportamiento de la economía a escala global? Entre ellos tenemos 1. El Producto Interno Bruto, conocido como el PIB. El PIB mide el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país. Es un indicador clave del crecimiento económico y se utiliza para comparar la productividad entre diferentes economías. 2. Inflación. La inflación mide el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía. Una inflación moderada es normal, pero una inflación alta puede reducir el poder adquisitivo y afectar negativamente el crecimiento económico. 3. Tasas de interés. Las tasas de interés determinadas por los bancos centrales afectan el costo del dinero prestado, influyen en el consumo, la inversión y el ahorro. Tasas de interés más altas tienden a reducir el gasto y la inversión, mientras que tasas de interés más bajas pueden estimular la economía. 4. Tasa de desempleo. La tasa de desempleo indica el porcentaje de la fuerza laboral que está desempleada y buscando trabajo. Es un indicador importante de la salud del mercado laboral y de la economía en general. 5. Tipos de cambio. El tipo de cambio es el valor de una moneda en relación con otra. Afecta el comercio internacional, ya que un tipo de cambio favorable puede hacer que las exportaciones sean más competitivas y las importaciones más caras. 6. Política fiscal. La política fiscal involucra el uso de gasto público y la recaudación del impuesto para influir en la economía. Puede ser expansiva, aumentando el gasto o reduciendo impuestos, o contractiva, reduciendo el gasto o aumentando el impuesto, dependiendo de los objetivos económicos. Por ejemplo, una recesión, el gobierno puede aumentar el gasto público o reducir los impuestos para estimular la demanda agregada. 7. Política monetaria. La política monetaria es manejada por los bancos centrales y se refiere al control de la oferta de dinero y las tasas de interés. Es crucial para controlar la inflación y estabilizar la economía. Por ejemplo, para combatir la inflación, un banco central puede aumentar las tasas de interés para reducir la cantidad de dinero en circulación. 8. Balanzas de pago. La balanza de pago registra todas las transacciones económicas entre los residentes de un país y el resto del mundo. Incluyen la balanza comercial, exportaciones menos importaciones y otras transferencias financieras. 9. Deuda pública. La deuda pública es el total de dinero que el gobierno debe a los acreedores. Un nivel alto de deuda puede limitar la capacidad del gobierno para gastar en otras áreas y puede afectar la confianza de los inversores. 10. Consumo y ahorro. El nivel de consumo y ahorro de los hogares afecta la demanda agregada en la economía. Un mayor consumo puede impulsar el crecimiento económico, mientras que un mayor ahorro puede proporcionar fondos para la inversión. Entre estos podemos ver, primero, políticas económicas. Las políticas económicas son herramientas fundamentales que los gobiernos utilizan para influir en la economía. Se dividen en dos categorías principales: política fiscal y política monetaria. 2. Indicadores económicos. Los indicadores económicos son datos estadísticos que muestran el estado de la economía. Algunos de los más importantes incluyen Producto Interno Bruto, el PIB, tasa de desempleo, índice de precios al consumidor, que es el IPC, mide los cambios en los precios de una canasta de bienes y servicios de consumo. Es un indicador clave de la inflación. 3. Ciclo económico. El ciclo económico se refiere a las fluctuaciones en la actividad económica a lo largo del tiempo. Se compone de varias fases. Expansión, periodo de crecimiento económico caracterizado por un aumento del PIB, baja tasa de desempleo y aumento de la producción. Pico, el punto más alto del ciclo económico, donde la economía está en su máxima capacidad. Recesión, periodo de contracción económica caracterizado por una disminución del PIB, aumento del desempleo y reducción de la producción.
Valle, el punto más bajo del ciclo económico donde la economía toca fondo antes de comenzar a recuperarse. 4. Variables macroeconómicas. Las variables macroeconómicas son factores que afectan el desempeño de la economía en su conjunto. Algunas de las más importantes incluyen inflación, tasa de interés y tipo de cambio. Objetivos macroeconómicos. Los objetivos macroeconómicos son metas que los gobiernos y bancos centrales buscan alcanzar para mantener una economía saludable. Incluyen crecimiento económico sostenible, que es aumentar el PIB de manera constante y sostenible. Pleno empleo, mantener una baja tasa de desempleo, estabilidad de precios, controlar la inflación para mantener el poder adquisitivo. Equilibrio en la balanza de pagos, mantener un equilibrio entre las exportaciones e importaciones. Estos elementos interactúan de manera completa y dinámica, influyendo en el comportamiento de la economía global. El análisis del comportamiento de la economía global implica considerar una variedad de factores interconectados que incluyen la inflación, el crecimiento económico, las políticas monetarias, el comercio internacional, los conflictos geopolíticos, la tecnología y el cambio climático. En un contexto actual, la economía global muestra características mixtas, donde algunos sectores experimentan crecimiento mientras otros enfrentan desafíos significativos. Por ejemplo, el crecimiento económico y la recuperación post-pandemia. La economía global se está recuperando gradualmente de los efectos de la pandemia del COVID-19, pero el ritmo de recuperación es desigual entre países. Las economías avanzadas han vuelto a niveles prepandémicos en términos de producción y empleo, pero las economías emergentes enfrentan desafíos como altos niveles de deuda, menos acceso a vacunas y recursos ilimitados para estímulos económicos. Tenemos también la inflación persistente y las políticas monetarias. La inflación global ha sido un problema importante en los últimos años, impulsada por factores como el aumento de los precios de la energía y los problemas en las cadenas de suministros. Los bancos centrales han optado por políticas monetarias restrictivas para controlar la inflación, elevando tasas de interés. La Reserva Federal del Banco Central Europeo y otros bancos están tratando de equilibrar la reducción de la inflación sin ahogar el crecimiento económico, un desafío complejo que tienen las inflaciones globales. Desglobalización y tensiones geopolíticas. Las tensiones comerciales y políticas entre grandes economías han fomentado una tendencia hacia la desglobalización. Las empresas están reevaluando sus cadenas de suministro para reducir la dependencia de ciertas regiones o países, optando por una mayor localización o regionalización de sus operaciones. Esto puede generar costos adicionales y retrasos, pero también se percibe como una forma de construir cadenas de suministros más resistentes a futuras crisis. La innovación tecnológica y transformación digital sigue siendo un impulsor clave del crecimiento económico y de la competitividad en el escenario global. La inteligencia artificial, el 5G, el Internet de las cosas y la automatización están transformando sectores enteros. Si bien estas innovaciones pueden aumentar la productividad y crear oportunidades, también representan desafíos para el empleo y para la regulación en muchos países. Sostenibilidad y cambio climático. Los efectos del cambio climático y la transición hacia economías más sostenibles están impactando la economía global de forma profunda. Los objetivos de reducción de emisiones de carbono implican graves inversiones en energías renovables y tecnologías verdes. Sin embargo, el costo inicial de estas transiciones puede ser alto y plantea riesgos económicos para aquellos sectores y países que dependen en gran medida de los combustibles fósiles. Flujos de capital y volatilidad de los mercados financieros. Los movimientos de capital son cada vez más volátiles debido a la incertidumbre en torno a la política monetaria, la inflación, los conflictos geopolíticos. La búsqueda de refugio seguro y la especulación en activos como el oro y el dólar también afectan a los mercados emergentes, que a menudo dependen del capital externo, las fluctuaciones en los tipos de cambio y los precios de las materias primas, que pueden llevar a presiones adicionales de las economías emergentes. Y por último encontramos la desigualdad económica y social. Esta se ha profundizado en muchas regiones, lo que afecta la estabilidad social y económica a largo plazo, la falta de acceso a la educación, la salud y oportunidades.
Primero, comercio internacional. El comercio internacional es fundamental para el desarrollo económico global, ya que nos permite el acceso a mercados globales, economías de escala, diversificar riesgos, innovación y competitividad y crecimiento económico. Aparte, se promueve la cooperación y el entendimiento entre naciones. 2. Entre los acuerdos y tensiones comerciales que pueden afectar la economía tenemos precios de materias primas, como los precios del petróleo, metales y alimentos. Impactan en las economías que dependen de estos. Principales tendencias actuales. Desglobalización y tensiones comerciales. Los conflictos comerciales, especialmente entre Estados Unidos y China, afectan el comercio global y las cadenas de suministro. Transición energética, tendencia hacia energías renovables, la reducción de emisiones y cómo afecta a industrias clave. Digitalización y automatización, la tecnología y la automatización están cambiando sectores económicos y el mercado laboral. Impacto de crisis globales recientes. Pandemia del COVID-19. La pandemia provocó una recesión mundial, afectó al empleo y aceleró los cambios de la economía. Guerra en Ucrania. Impacto en los precios del gas y los alimentos, afectando la inflación mundial. Crisis de la inflación global. El alza de los precios ha impulsado a los bancos centrales a subir las tasas de interés para controlarla. Retos para el futuro. Estabilidad económica y financiera, cómo los países intentan equilibrar el crecimiento y la inflación para lograr estabilidad. Desigualdad económica, la desigualdad de ingresos y cómo algunos países tienen políticas para intentar reducirla. Adaptación al cambio climático, la necesidad de políticas ambientales que afectarán al sector energético, la agricultura y las regulaciones. Tercero, perspectivas y oportunidades actuales, innovación y nuevas tecnologías. Las oportunidades de crecimiento a través de la tecnología, inteligencia artificial y energías renovables. Economía emergentes, como países en desarrollo, pueden tener un rol más importante en el crecimiento futuro. Globalización inclusiva, es crear la idea de una globalización que considere equidad, medio ambiente y acceso a oportunidades. Muchas gracias.